Hola amigos, mi nombre es Juan Falconer, youtuber del Derecho Más Humano. Quiero invitarlos en esta oportunidad a que hablemos del tema del derecho de las inversiones a nivel internacional y revisemos también qué está pasando con el caso colombiano. Bienvenidos. Por estos días ha sido muy sonado el caso que se decidió en el Centro de Arbitraje Internacional del CIADI con referencia a que Colombia tiene que reconocer cerca de 19,1 millones de dólares a la multinacional Glencore. Pero vale la pena revisar qué es lo que se define en estos centros de arbitraje internacional, porque en el caso de Colombia, que nosotros nos damos como victoriosos, en realidad estuvieron en juego 600 millones de dólares del heraldo público. Entonces toca revisar cómo se están adquiriendo estas obligaciones internacionales y cómo vamos a actuar de cara a estos centros de arbitraje internacional. Para entrar en contexto, hay que recordar que estos acuerdos internacionales de inversión, que son los instrumentos por medio de los cuales entran estas obligaciones al ordenamiento jurídico interno de los países, tuvo su época dorada en los decenios de los 80 y 90 y era el mecanismo para atraer la inversión extranjera directa. Sin embargo, hubo una proliferación de estos acuerdos y para 2017 ya hablábamos de cerca de 3.222 según cifras de la Organización de Naciones Unidas. Y es que no solo crecieron los acuerdos internacionales de inversión en todo el mundo, también el número de demandas derivadas del incumplimiento de las obligaciones contenidos en estos. Y es que las cifras hablan por sí solas. Para el año 2018, el CIADI ya reportaba 279 casos, el número más elevado en toda su historia. A 30 de junio de 2019 estábamos hablando de 728 casos en total. Y si a esos casos los sumamos con los reportes de la UNCTAD, pues llegamos a un número astronómico de 855. Esto es un referente para establecer qué está pasando con la firma de estos acuerdos internacionales y el cumplimiento por parte de los estados. Y si pensamos, Colombia ya hace parte de este selecto grupo de países condenados con el caso Glencore. Y vale la pena revisar entonces de dónde surge el mayor número de incumplimientos bajo tratado. Estos datos del CIADI nos permiten entender y conocer cuáles son esos instrumentos internacionales de donde se está derivando el mayor número de demandas. Y es que para complementar esta información, revisemos los datos del Banco Mundial, que pone a América Latina como la segunda región más demandada en todo el mundo bajo estos instrumentos internacionales. Ahora bien, ¿cuál es el caso colombiano? Nosotros tenemos actualmente 13 acuerdos internacionales de inversión vigentes. De ese número de tratados tenemos 11 demandas en firmes en tribunales de arbitramiento internacional y 9 intenciones de demanda que están esperando ser oficializadas en estas instancias. Estamos hablando de cerca de 5.500 millones de dólares de pretensiones contra Colombia. ¿No creen que es hora de que empecemos a revisar qué está pasando con el derecho de las inversiones? Pero bueno, revisemos qué es lo que está fallando en el ejercicio. Seguramente encontramos la respuesta en 3 situaciones específicas. La primera, cuando el Ejecutivo empieza el proceso de negociación de estos acuerdos internacionales de inversión. El segundo, cuando el Congreso de la República empieza a construir la ley aprobatoria de tratado. ¿Dónde está esa deliberación? Y la tercera y última, cuando la Corte Constitucional hace su control constitucional y pues en estos ejercicios estamos viendo tristemente que las 3 ramas del poder público están fallando. Sin embargo, hay una luz de esperanza al final del túnel y lo encontramos con el último pronunciamiento de la Corte Constitucional, la sentencia C-252 de 2019, que revisa las obligaciones contenidas en el Tratado Internacional entre Francia y Colombia. Por primera vez vemos elementos importantes como la Corte Constitucional aplicando un test de razonabilidad que permite comparar las obligaciones internacionales del tratado a la luz de la Constitución Política Nacional. El segundo elemento importante es que condiciona la entrada en vigencia de este acuerdo internacional hasta tanto no se haga una declaración interpretativa por parte de los 2 estados, atendiendo todas las observaciones contenidas en esta sentencia. Empezamos a ver que por primera vez hay un activismo judicial y que la Corte realmente se empodera y revisa cada uno de estos elementos. Si bien es cierto, todavía hay mucho por trabajar, empezamos a ver un verdadero ejercicio democrático. Después de este análisis podemos establecer que Colombia debe revisar cómo adquiere obligaciones internacionales, si estamos en la capacidad de cumplirlas
y la conveniencia de que estos acuerdos internacionales existan o se vayan a renovar. Si les gustó este programa, los invito a que se suscriban a este canal de YouTube que lleva mi nombre, Juan Falconer, y utilicen el hashtag Derecho Más Humano para que me dejen todos sus comentarios y empecemos a poner en debate los temas importantes para la nación.